este momento no tenemos relatos sobrenaturales, sí, no tenemos relatos sobrenaturales, pero tenemos relatos sobrehumanos, lo que está más allá del individuo, lo que está más allá incluso del colectivo, porque lo que te decía, por ejemplo, los derechos humanos, una constitución es sobrehumana, está Ujú. por Por encima de encima. todos nosotros. Otra vez aquí presentes los Manis X, como cada vez que los invadimos en sus radios y en sus Radio, versiones de streaming. Sí, claro, claro, tío Volman, porque es que cuando radioforma. nos escuchan, nos conectan con esos equipos, esos radios de sus vehículos, entonces los conectan al radio. Ah, okey, eso, radios, ya, ya, ya. ¿Cómo me viste ahí, tío Volman, con esa explicación y Este programa no bienvenido? es para pobres. Este programa sí los incluye, pero yo sé que la pobreza real cuando se trata de redes sociales y cuando se trata de smartphones y cuando se trata de streaming dejó de existir, porque casi todo el Solo mundo tiene un celular y casi todo el mundo tiene acceso a un wifi para escucharnos a nosotros, tío Bolman, bienvenido, ¿cómo estás? solo pobreza multidimensional se recibe acá. Buenas, ¿cómo están? Muy bien, tío Bolman, y quien les habla, el teacher, hoy con otro tema. Como siempre, uno de esos temas que nosotros traemos para dar una opinión y como siempre el teacher aprovecha estos segundos del inicio para hacer nuestro disclaimer, los manes X y las dos personas que están al frente del mismo programa no se hacen responsables de lo que comentemos u opinemos acá porque como lo he dicho en repetidas ocasiones en nuestro disclaimer, este es un programa de opinión. Quiere decir una invitación a que ustedes también busquen, nos digan, nos comenten sus opiniones, pero bajo ningún motivo nos hacemos responsables ni de las guachadas, ni de lo que pase, ni de las opiniones que personalmente nosotros le agregamos a este contenido. Quedaría más lindo hacer un letrero de esto en vez de estarlo repitiendo como unas huevas cada programa. El problema, tío Bolman, es que hay generaciones que escuchan esto y que no saben lo que es tomarse un tiempo para leer un disclaimer o letra pequeña. A la Mm, gente usted o le lee o le mm, hace un audiolibro o le hace una mm, película acerca del tema. Tú verás, tío Bolman, ya. ¿qué hacemos? No, me suena lo de la película. Hagámosle. ¿Qué Una presupuesto película. se necesita? No, no, esto nos sale bien gratuito. No es una Ujú, propuesta de hacer una película de disclaimer. sí. Y no me tengo que parar de la silla. No, Démosle. a darle átomos. Tío Bolman, Señor, entremos en la digo, religión. teacher, entremos en la religión. Vamos a entrar a ¿Cómo? una iglesia. No, no me van a hablar de Jesús. No, yo creo que uno de los temas que yo sé que hemos estado evitando, pero que yo creo que ya es hora, es contarle a la gente de dónde viene la religión, por qué nace la religión, por qué nacen estos conceptos de grupos o personas que se reúnen. Y quisiera entrar, tío Bolman, un poco, ya que pues doy como esa pauta, en la definición de la palabra. Sí, primero que todo, para que nos entendamos, ¿cierto? Exacto, Que sepamos de qué estamos hablando. así es. Que la gente Basarnos piense, en una definición común. basémonos en esa definición como en ese punto de partida. Mm, Y es, perdón, la definición de la palabra religión como agrupación, congregación de personas. Es decir, agrupar, viene de ese latín. Religión viene del latín agrupar, congregar, reunir a un grupo de personas. Obviamente vamos a hablar sobre eh, una base común de fe o de creencia, ¿ok? Hasta ahí, digamos que es una definición. conjunto de creencias. Correcto, conjunto de creencias. Es muy importante, Tibolman, esa aclaración que haces. ¿Por qué conjunto de creencias? Porque obviamente varias personas tienen un conjunto de creencias que los llevan a respetar esas creencias, a esas vivencias que se tienen durante esas prácticas, diferentes al otro conjunto, digamos, de otro grupo de personas que lo pueden manejar diferente y son obviamente tan aceptables como las otras, pero con las que unas personas tienen más sincronía o más sintonía que otras, ¿cierto? Entonces, por eso Sí, es que hablamos de esto, pero digamos que la base de Tibolman es esa palabra religión como una agrupación de personas, ¿ok? sí. Hay una característica de las religiones, para que no la olvidemos también, que es lo más debatible, porque la verdad también la definición de religión es bastante debatible. Todavía no se pone mucha gente de acuerdo en eso. Pero
tiene relación con lo sagrado, tiene relación con lo Mm, divino, con ujú, lo sobrehumano, con lo sobrenatural. Ahí caben ujú. muchas cosas. Por eso incluso tenemos religiones modernas. Incluso se podría considerar que muchas de las ideologías modernas son también religión, pero lo cual es debatible y seguramente lo podemos dejar para el final. La tercera parte que es donde siempre, Donde está ya todo, donde estalla ya lo que no donde se Dios estalló, habla a través de nosotros. lo que no, de lo que no se habla cuando arrancamos la primera parte. Tío Bolman, hay varias cosas, incluso quisiera, con tu permiso, con tu Ajá. bendición, para hablar de Miren, dice, apenas apenas muy es coherente. coherente totalmente con esto. Pero para, digamos, con tu bendición, ir tocando como temas, ¿cómo te parece que en una de las clases, thank Ujú, you, en una de las clases que en algún momento en el pasado yo estaba dando para unos videos que necesitábamos hacer, yo estaba dando unas clases digamos, de las festividades que se celebran en inglés, ¿cierto? A nivel internacional. ujú. Y una de estas, pues que es muy común, es el Halloween, ¿cierto? O que nosotros consideramos o decimos que es más una fiesta. Pagana. No, quería decir antes de eso más americana, pero realmente no es Ah, americana, ¿cierto? no, Exacto, no es porque sea americana. Ese es el primer punto y el segundo sí, efectivamente que se consideró pagana. Entonces, digamos que en medio de ese aprendizaje o en medio de esa parte, de ese estudio que yo hice para poder sacar unos o para extraer algunas cosas del video, es interesante cómo esto me llevó a esas primeras creencias y me fui a los celtas. Entonces quiero arrancar, digamos, con ellos como ejemplo, como una especie de base de lo que la gente a veces considera es que la religión es la iglesia, ¿cierto? Porque yo creo que aquí hay una diferencia de criterios, confusión, claro. sí, una confusión, ¿cierto? Que la gente culpa, digamos, a una iglesia, en cualquier sea el sentido de la palabra, una mezquita o qué sé yo, con Ah, religión. como lo confunde con la ubicación, con el sitio, con la locación, okey, entiendo. No, lo confunden como pensando que El una cosa, edificio. no tanto con el edificio, sino Ah, como con okey. el concepto detrás de específicamente un nombre. Voy a poner un ejemplo, tío Bolma, porque me parece, Cristianismo, pues. sí, cristianismo, exacto, con cristianismo Ah, o el catolicismo que tienen, digamos, unas reglas. Entonces, estas reglas, que a veces, pues algunos dirán son muy rígidas o muy estrictas, entonces dicen doctrinas. doctrinas, es otro de los temas que seguramente vamos a abordar en la parte de la doctrina, pero se habla mucho de que, es que la religión es mala o es, qué sé yo, porque la iglesia católica hace tal y tal cosa. Entonces ahí es donde viene esa confusión, ¿cierto? O hizo. O hizo, exacto. Sí, sí, o hizo. Que normalmente pues sí, el pasado es más fuerte. Pero digamos que la confusión en los términos vienen en eso. Vienen de no separar una cosa que es el tema religión, que ya dimos ese concepto, con el tema de que una iglesia tenga unas doctrinas, unos lineamientos que antes, Los pues, dogmas. unos dogmas, correcto, y que fueron supremamente fuertes en el pasado. Entonces la gente, claro, obviamente viene un ataque, pero uno trata de explicar, no, no, venga, una cosa es esto, otra cosa es los lineamientos o los dogmas que se dan dependiendo de la iglesia o dependiendo, digamos, de ese seguimiento. Entonces, ¿por qué te menciono los celtas? Porque los celtas efectivamente había un ritual el cual los reunía a ellos, y estamos hablando de esta gente, estas tribus del norte, esos eran los celtas, personas que conocían en su base dos cosas. Una era la agricultura, ¿sí? Era muy importante porque eran como los trabajos principales, la agricultura, y el otro, digamos, la guerra o la defensa, no la guerra, corrijo esta parte, era la defensa eh, digamos, de su territorio y la defensa, obviamente, de sus mujeres o de su grupo, de su población, la defensa de sus productos o de las cosas que cosechaban. En su tribu. Exacto, de su tribu. Pero una vez al año, y estoy hablando más o menos en todo esto que yo alcancé a leer, entre la última semana de octubre, primera semana de noviembre. Ahí ellos hacían una hoguera gigante, se reunían todos alrededor de esa hoguera para dar un agradecimiento por las buenas cosechas, es decir, porque nos fue muy bien en el año. Ya a partir de ahí, y por eso menciono soy específico con la última semana de octubre, la primera de noviembre, es porque era, no tanto porque esa fuera, ay, ve, a futuro pensamos que es Halloween, no, 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 esto no tenía nada que ver, sino que
era donde empezaba la época de oscuridad. mm, Repito, como era un país, o eran estos países hacia el norte, la oscuridad 3, 4, 5, hasta 6 meses, dependiendo de qué tan al norte estuvieran ubicados. Entonces ellos, para festejar antes de entrar en esa época de oscuridad, en esa época de mucho frío, de un total invierno, hacían esto. Ahora, esa reunión se podía considerar una religión sin mencionar que ellos la tuvieran o que le pusieran un nombre. Pero mira que habían dos elementos ahí, tío Bolma, muy importantes. Número uno, el agradecimiento. ¿Ok? A lo ujú, que fuera. Ellos agradecían. Llámele con el nombre que usted quiera. La segunda era que si había una congregación de personas con un fin común, con unas ideas en común, con una adoración en común. ¿Ok? Dicho esto, vamos a irnos unos años mucho más tarde, tal vez 500 o miles de años más tarde, mil de años más tarde, o no sé, para decir, viene, digamos, el cristianismo, ¿sí? Y bajo el cristianismo ya ellos dicen, mire, esos rituales paganos que ustedes hacían allá, donde no había una imagen, donde no había un Jesús, donde no había, digamos, estos conceptos o estas doctrinas, estos dogmas, donde no hayan esos lineamientos, ustedes se tienen que apegar a eso, si no, son paganos. Es decir, ustedes no pueden ir adorando a cualquiera. ¿Les quita eso el concepto de religión? Absolutamente no. ¿Ok? está por Hasta fuera de otra religión, primero que todo. exactamente, está por fuera de otra Y religión. hace lo que ha hecho muchas de religiones, Ujú. mezclarlas. Sí. Porque hay un asunto, por ejemplo, que dice Harari en su libro de Sapiens, y es que probablemente la gran religión del mundo es el sincretismo, porque todas las religiones se han ido mezclando unas con otras a través de la historia, por Eh, muchísimos tío, motivos. tío Goldman, qué pena, esa Por- palabra sincretismo Sincretismo, sí. nos... Sincretismo es unir Ujú. varias doctrinas, sea religiosas o sea políticas, o sea, en este caso, pues, por supuesto, evidentemente, poli- eh, religiosas, ¿no? Perfecto. Sincretismo es eso. Sincretismo es, por ejemplo, lo que hicieron también con el vudú. El vudú es una especie de mezcla Ujú. entre tradiciones africanas y de la cultura africana y, por supuesto, de la religión católica, ¿sí? Ujú. Se mezclan esas dos. Eso es una mezcla, es un sincretismo. Y eso es lo que ha hecho todas las religiones todo el tiempo, para poder incluso conquistar las áreas que tienen conquistadas. Muchos, por ejemplo, es como los romanos, que tenían sus propias deidades, sus propios dioses. Ujú. Cuando llegaban a un territorio, permitían que los demás tuvieran sus propios dioses. Incluso muchas veces lo mezclaban con lo que ellos tenían. Por eso tuvieron tantos problemas con el judaísmo, porque la religión base de los romanos era politeísta, es decir, que tenían muchísimos dioses, Ujú. abarcaban demasiados dioses. Pero la tradición judía, Ujú. ellos eran monoteístas, nada más creen en un solo Dios. Ujú. Entonces, nada más podía estar por fuera de ese Dios, nada más podía estar en control bajo ese Dios. Los romanos podían haberlo mezclado con el de ellos, pero simplemente los judíos no querían. Entonces tuvieron demasiados conflictos con eso. Lo que no pasó con otros territorios que ellos conquistaron. Ujú. Simplemente los mezclaron, simplemente no importaba que ellos los adoraban, que los otros territorios adoraran a otros dioses, porque eran Ujú. netamente politeístas. Entonces, sí, la gran religión del mundo puede ser el sincretismo. Siempre se han ido mezclando todas estas cosas. Sí, Que porque sí, quieres que incluso, siga hablando mierda. incluso eso que mencionabas, Steve Goldman, digamos, de esa mezcla, es, digamos, uno de los puntos que yo incluso quería tocar o quiero tocar, digamos, en esta conversación. eh, y es, ¿quién tiene esa verdad absoluta? ¿Quién tiene esa razón? Lo que pasa es que yo creo que la religión no responde a esa pregunta, no Ujú. responde sobre la pregunta de la verdad. Correcto. Es verdad que algunas religiones tienden a tratar de responder esa pregunta, pero la religión no tiene esa finalidad. Si le podemos dar una finalidad a la religión, realmente es de tratar de unir, ¿sí? Tratar de hacer Ujú. cooperar a una enorme cantidad de gente. ¿Cuál era el problema inicialmente? O no hayamos un problema, esto es simplemente evolutivo de toda la historia del ser humano, ¿sí? Cuando las tribus eran pequeñas, ¿sí? Muchas veces eran simplemente familiares, unas grandes familias. Y luego cuando, digamos que esas familias se empezaban a mezclar, se volvieron unos tribus un poco más grandes. Controlar una población de 50 personas es relativamente sencillo. Ujú. Tienes un líder, generalmente es un líder patriarcal. También podrían haber líderes matriarcales, por supuesto, pero generalmente en torno a un solo líder.
o a un solo chamán. También había una figura pues un poco más, llamémoslo mesiánica. Em, entonces, organizar esa clase de gente es muy fácil, ¿sí? Y antes de cualquier religión lo que existiera el animismo, que tú incluso lo hablamos el podcast pasado, que Ujú, era tratar de darle o tratarle de darle ánimas, ¿sí? Alma a todo lo que ellos veían, el componente natural. Pero queda lo interesante ahí, que en el animismo la relación del hombre con la naturaleza era igualitaria. Es decir, tú veías a un animal, era igual a ti, solo que probablemente tú necesitabas cazarlo para poder alimentarte. Y ujú. muchas veces se le encomendaba al espíritu mismo de este animal que vas a cazar, de alguna manera, algún permiso. Estamos partiendo, por supuesto, de supuestos, porque no vivimos, no Sí, sí. vivimos en era de recolectores, cazadores, así que no tengo ni idea, estamos partiendo de supuestos. No, no, Por acuérdate que supuesto, el disclaimer es muy claro, pues. Sí, sí. sí, sí. Y de pronto nos basamos en también investigaciones de tribus que son más o menos cercanas a esa clase de comportamientos Ujú, en la actualidad, porque todavía existen, sobre todo en la Polinesia. Mm, Entonces, lo primero que existía era el animismo. Entonces, había un balance natural y había una especie de ánimas en esos espíritus, una especie de almas, ¿no? Una relación con la naturaleza, del hombre con la naturaleza. Pero claro, porque esto estamos hablando de tribus cazadoras-recolectoras, ¿sí? ujú. Que muchas veces eran nómadas, se tenían que desplazar de territorio en territorio, o cuyos territorios no eran más de, pues, qué sé yo, 1000 kilómetros más o menos. Pero cuando se empiezan a mover, en algún momento el hombre se vuelve sedentario. Dice, no, yo me asiento en este territorio, eh, básicamente vamos a cosechar, y es donde aparece, por supuesto, la sociedad agrícola y se vuelve el hombre sedentario, incluso se domestica. Uno cree que estamos domesticando animales, pero finalmente fue la agricultura el que domesticó al ser humano. Entonces, cuando las sociedades se empiezan a congregar en un solo espacio, se vuelven muchísimo más complejas. Y ese sistema de esa población tan compleja ya es muchísimo más complejo de controlar. ¿Qué es lo que lo puede controlar? Los grandes relatos, ¿sí? Los grandes relatos alrededor de los espíritus de la naturaleza, pero que ahora lo vamos a tratar de humanizar. Vamos a tratar de darle relatos alrededor del ser humano. Si tú notas, por ejemplo, las deidades griegas tienen puros problemas maritales o puros problemas de gente, puros problemas humanos, ¿sí? Pero de vez en cuando se emputan y tienen sus cuentos. Y lo otro también es que se le da algún valor representativo de los fenómenos naturales o incluso de características y conceptos humanos. Entonces está el dios de la guerra, como tú me mencionabas, ¿cierto? Si tú le vas a comendar tu guerra, vas a adorar de alguna manera o le vas a sacrificar algo al dios de la guerra. Incluso ya esos animales que antes tenían un espíritu ya lo pierden, porque el centro es el ser humano, es el que domina sobre la naturaleza. Incluso puede sacrificar esos animales para adoración de los seres superiores. Entonces ahí es donde aparece el espíritu de lo divino. Pero todo esto se da de alguna manera para que puedan cooperar una gran cantidad de personas. Al principio es muy sencillo cuando tienes poca población, pero ya cuando tienes más de 1000 personas, cuando tienes casi 100.000 personas, para poderlos hacer que cooperen, necesitan de relatos. Y en este caso, relatos míticos, o lo que se llama entonces, de alguna manera, el pegamento mítico, que es lo que es capaz de hacer eh, que la gente coopere. Y esto sigue hasta la actualidad. Que no podemos negar que esto es una vaina que continúa. Nosotros tenemos, por ejemplo, los derechos humanos. ¿Derecho humano de qué? Es un mito. Así es simple. La gente se reunió un día a ver el borrador de esas cosas y todo el Ujú. mundo dijo, sí, eso está bien, y ya está. Y estamos congregados alrededor de eso como si fuera el gran dogma a seguir, ¿sí? Nosotros, dentro de nuestro humanismo actual, nosotros seguimos eso a rajatabla, pero para nosotros esa es nuestra actual Biblia. La de los progresistas, la de los liberales, la de que hay toda la socialdemocracia, son los derechos humanos. Mm, en este, digamos, en esta parte de lo que estás explicando, hay algo que a mí, por ejemplo, y que yo lo explicaba al principio, causa curiosidad. Y yo creo que lo mencionabas en eso, en la parte de los sacrificios. Porque, por ejemplo, lo que yo estaba, o con lo que empecé de esto de los celtas, por allá en estas zonas, digamos, si nosotros lo trasladamos ya para América, vamos a hablar del continente americano, América, digamos, Norte, Centro y Suramérica, para que quede un poco más claro. Con las tribus indígenas, cuando no había nada más, cuando todavía no había una, digamos, ese recibimiento de los españoles,
las adoraciones iban igual, iban al sol, a la luna, a un animal, ¿sí? Cuando se veía pasar un pájaro, se veía un águila, y a eso era lo que le atribuíamos esto. Entonces, yo creo que en ese colectivismo o en esa parte donde todos se reunían, pues mira que se formó una base, y esa base, dígale pagana o lo que quiera desde su punto de vista, pero sigue siendo una religión en la que todos concordaban. Y yo creo que es lo que hablas ahora de la animosidad, es esa búsqueda y esas ganas de que todos en un conjunto lleguemos a, lleguemos a ese punto de decir, es que hay algo más detrás de, o hay algo que, digamos, está manteniendo esto girando, por ponerle un nombre cualquiera. Pues no vamos a decir que era que los aborígenes y los indígenas pensaban en eso. No, ¿quién hace girar esta pelota? No. Pero sí había digamos, un tema y ese tema era llevado a eso. O sea, bueno, vamos a darle un agradecimiento, vamos a, a sacrificar, Sacrificio. exacto, esos sacrificios que eran esa base inicial y que me parece pues que Eso es lo que lo mantenía unidos finalmente. sí, Eh, Precisamente de eso se trata realmente la religión, es mantener unido algo que es muy difícil de mantener, ujú, porque cuando hay tanta gente, los conflictos resultan muy fáciles. Eso dentro de una misma familia resulta es supremamente evidencia, eso sencillo, es evidencia. ¿cierto? Pero cuando es una gran población en un espacio muchas veces tan reducido como puede ser un pueblo, como puede ser una comunidad, como puede ser, en este caso ya incluso estamos hablando de ciudades, Ujú, entonces es evidente que los conflictos se van a dar supremamente sencillos, sumamente fácil. ujú, Y necesitamos de ese sistema, ¿no? Porque digamos que eso es un antecedente de un sistema político. Esto finalmente también tiene relación con el sistema político. El sistema totalmente, político sí. también trata de equilibrar los grandes conflictos entre las personas. Ujú, Pero la religión lo hace basado, y aquí vuelvo a la definición inicial, basado en que hay un sentido de lo sagrado, de lo divino, de lo espiritual, de lo que está sobre el ser humano, que yo creo que esto es lo primordial. Por eso, si usted cree que nosotros en este momento no tenemos relatos sobrenaturales, sí, no tenemos relatos sobrenaturales, pero tenemos relatos sobrehumanos, lo que está más allá del individuo, lo que está más allá incluso del colectivo, porque lo que te decía, por ejemplo, los derechos humanos, una constitución es sobrehumana, está ujú, por por encima de encima, todos nosotros. correcto. Exacto. Entonces, el dinero también es un relato sobrehumano, está por encima de nosotros. Y se basa, y esto es lo más increíble de todo, se basa en la confianza. Tenemos que confiar en el otro, porque estamos siguiendo las mismas reglas, porque estamos siguiendo el mismo sistema económico, porque estamos siguiendo el mismo sistema doctrinal, incluso el mismo sistema emocional. Entonces, esos grandes relatos no se han perdido. Puede que no estén ligados a lo divino, pero están muy ligados todavía a lo sobrenatural, a lo sobre. Otro concepto, el concepto de, me voy a ir para el otro lado del mundo. 7000 años atrás, y estoy hablando pues obviamente de la religión hindú, ¿cierto? Ya me fui para India, para salirme un poquito de Europa, para salirme de América, Muy buen ejemplo también. 7000 años atrás, y para de pronto dar unos nombres para que quien le guste o quien esté interesado en sacar más información, el Bhagavad Gita Ujú. como una base muy importante para la religión hindú, para poder entender cómo, y Netamente politeísta. netamente, netamente politeísta. Libros como el Mahabharata, como el Ramayana, que son historias que confluyen, digamos, en estas guerras de las familias, y que el Bhagavad Gita toma como también esa base central para poder sacar como todas estas, digamos, los relatos y para sacar unos lineamientos que eventualmente van a ser los que van a llevar esa base de que en la India se maneje, digamos, esta religión. En su mayoría, porque la India también va a tener la parte musulmana, van a tener también, pues, Y budista. y budista, Muy exacto, importante, dígame que muy lo rompió importante. todo. Ujú. Exactamente. Y digamos es por la crítica. ¿Por qué la crítica? Porque mucha gente, y esto te lo digo Tío Bolman a nivel muy personal, hay mucha gente que me ha dicho a mí, oiga, pero es que venga, es que, es que es muy difícil uno decir que los hindús allá, o los indios como personas, en su religión hindú, le rezan a un tipo con cabeza de elefante. Entonces uno dice, bueno, pues es Ganesh o Ganesha, ¿cierto? Sí, Y pero está específicamente para algo. Por exacto. eso lo interesante de los dioses politeístas. O sea, cada Ujú, uno tiene una atribución diferente dentro de la naturaleza, dentro de todo ese panteón teísta. ujú. Cada uno tiene una característica, incluso muchas veces dual, ¿no? Porque Sí, también estos dioses
hinduistas pueden estar entre el claro y el oscuro. Y lo digo es porque, por ejemplo, alguien me decía a mí, pero hombre, es que la base es una trinidad, ¿cierto? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo dije, un momento, si yo le digo a usted que en la India, o por lo menos en la religión hindú, está Brahma, Shiva, Vishnu, y es una trinidad, es como más o menos en traducción el creador, el destructor y el mantenedor, el sostenedor de las cosas. Entonces, ¿usted qué me dice? Ah, ¿cómo así? Entonces, mira que ahí está, o sea, hay una especie de ignorancia que nos lleva a nosotros a pensar, bueno, es que lo mío es la base. No, no, venga, es que la religión Ujú, tiene como base es eso, ese concepto, pero cambian los personajes. Ahora, lo que mencionabas ujú. ahora, hay un Dios de pronto en ellos para cada uno. ¿Qué diferencia hay con los griegos? ¿Qué diferencia hay con tener a Zeus para esto, a Poseidón para las aguas, a Ares para la guerra, a Hades para, digamos, el inframundo? ¿Qué diferencia hay? La única diferencia es que de pronto en la religión hindú utilizan, digamos, este hombre con cabeza de elefante que tiene su historia detrás del por qué pasó, como el hombre mono, Hanuman, que es uno de los que se conoce como el hombre mono. Entonces, hay una relación porque precisamente de eso es de lo que se trata, de dar o de tomar estos conceptos, materializarlos o por lo menos mecanizarlos, es decir, escribirlos en un papel y decir, mire, es que esto es la base sobre la que nosotros vamos a trabajar algo. Pero hay Son un principios principio, exactamente, yo creo que era la palabra. que pueden ser universales, pueden ser sagrados. Y todavía, es que siempre terminamos de alguna manera hablando sobre la ignorancia de la gente y es entendible. La gente no tiene tiempo pues, para poderlo saber todo, ¿cierto? Pero si una cosa que yo siempre he querido usar como el podcast es que haya de alguna manera algún contexto histórico para que la gente entienda que hay algo detrás del momento histórico en el que estás, ¿sí? Que no Ujú. surgió de la nada, ¿sí? Que no surgió de tu mente creativa y pensante y racional y crítica. No, no, es que de, todo viene de la historia. Exacto, Entonces, y que no se maneje con ese presentismo, que yo creo que lo mencioné en uno de nuestros podcasts, tío Volman, anteriormente, que ese presentismo es ese juzgamiento de la actualidad, o sea, de las cosas que pasaron antes, pero con los elementos de la mm, actualidad. Es decir, no, pero mire, ¿cómo hacían esto? No, no, espera un momentico, es que eso era lo que se conocía, eso era lo que había. contexto, mi viejo contexto. Contexto, exactamente. Entonces, por Ujú, eso digamos que esta primera parte, y con esto vamos dándole ese cierre a esta primera parte, es como dar una especie de historia, un poco de historia, para que más o menos ustedes, los que nos están escuchando y que compartan esta información, puedan decirle a las personas, mire, antes de saltar en una conclusión presentista o de presente o de simplemente basarme en lo que conozco ahora y pues sí, todos los elementos que hay e ir a juzgar ese pasado de la manera a veces tan dura que se juzga o incluso, y voy a cerrar con este dato que seguramente el tío Olman me va a decir, no jodas, vos siempre haces lo mismo y a la hora del cierre, el por qué es tan importante respetar esa creencia del otro cuando alguien dice yo sí creo en, llámele Dios, Jehová, Alá, Buda, Yahvé, etcétera, etcétera. comunismo o ciencia. Tío Volvan, cerramos con esto haciéndole la invitación a todos para que se queden en nuestra segunda y tercera parte de este conversatorio, de este podcast, dándole un suscribir. Sí, señores, estamos en YouTube, estamos en Spotify, muy Finally. finally, muy probablemente vamos a estar mirando la forma de estar también en plataformas como Rumble. Muy pocos videos de español se pueden encontrar, pero queremos que ustedes nos sigan también en esa plataforma para quienes de pronto la prefieren, si prefieren irse de ese lado y estar en Rumble un poco más Acabar abierto. con el monopolio de YouTube. Lo dijo el tío Bolman, como siempre, Una deidad de con esa Google. deidad de Google, como Mm. siempre, tío Bolman acompañándolos y que nos vemos en la segunda parte. Ahí se ven. Cuí- Recen mucho. Cuídense mucho.